Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Estamos con el comandante Hugo Chávez Frías, presidente electo de la República de Venezuela. Presidente, usted ha insistido en el tema de la constituyente. Yo diría que durante toda la campaña la constituyente fue el tema principal, entre otros, que propuso el Polo Patriótico. Ahora bien, ya usted ganó las elecciones, el cuadro es otro. Yo pregunto, ¿qué papel va a jugar el Congreso de la República en esa constituyente? Ya que el propio Germán Escarrá, que es la persona que usted ha designado para ocuparse precisamente del tema de la constituyente, anunció que él solicitaría un derecho de palabra para plantear en el Senado el tema de la constituyente. Y el propio Carlos Andrés Pérez también dijo que intervendría en ese debate. Bueno, Alfredo, en primer lugar, buenas noches. Y para mí tiene un significado muy de aquí, ¿no? Estar aquí contigo, ahora como presidente electo. Pero como te lo decía hace unos minutos, igual. Me siento igual que ayer, igual que antier, igual que el escotero. Así con el mismo espíritu y agradeciendo, pues, todos estos espacios de discusión libre que hemos tenido aquí nosotros dos, ¿no? Y que seguiremos teniendo. La constituyente, como tú lo sabes, el país lo sabe, no fue una bandera electoral que Hugo Chávez tomó como eslogan para atraer a la gente, ¿no? La constituyente hace años forma parte de una visión política, de una visión de Estado, de una visión democrática. Ya el 4 de febrero de 1992 traíamos eso como bandera y desde entonces eso tomó calle y en la campaña electoral que terminó hace unas horas atrás, pues también ocupó el espacio nacional. En efecto, el senador Germán Escarrá, en la primera sesión del Congreso que se va a instalar el próximo 23 de enero, tiene ya la misión y con ellos el Polo Patriótico en el Senado y en diputados de plantear el tema. ¿Por qué? Porque el Congreso que se va a instalar, me preguntabas cuál papel va a jugar, ese papel dependerá de muchas cosas. Yo desde el punto de vista de jefe de Estado que voy a ser a partir del 2 de febrero y desde el punto de vista de ciudadano que seguiré siendo, por supuesto, como cualquiera de ustedes, de los venezolanos, tengo mi visión al respecto. Yo le hago un llamado desde una buena vez a todos los nuevos senadores y diputados, los que fueron reelectos, los nuevos, para que vayan asumiendo sus responsabilidades. Que nos olvidemos de los compromisos partidistas, las cosas pequeñas y pensemos en el país. El país votó ayer de manera masiva, de manera indubitable, por un cambio verdadero. El país reclama cambios, tenemos que darle ese cambio al país. No podemos ahora enredarnos en acuerdos de cúpulas, no, tenemos que ir hacia adelante. Entonces el Congreso, si se instala el 23 de enero, como se va a instalar, el Congreso pudiera incluso asumir un papel protagónico. Ojalá lo haga el nuevo Congreso, porque tú sabes que según la ley del sufragio, el Congreso Nacional puede convocar al referéndum popular. Ellos tienen la misma potestad como uno de los poderes del Estado, igual que el presidente de la República, para convocar el referéndum y preguntarle al país si está de acuerdo o no y bajo qué patrones de directrices con la Asamblea Constituyente. Ese pudiera ser el primer gran papel que juegue el Congreso, el nuevo Congreso Nacional. Para poner un ejemplo. Ahora, como yo lo he dicho, si llega ya febrero y yo asumo el gobierno el 2 de febrero y pasan esos primeros días, esas primeras semanas, y yo veo que no hay acuerdo en el Congreso para convocar al referéndum, si comienza esa discusión interminable y no se ve ahí una voluntad firme de hacerlo, entonces el 15 de febrero yo ratifico, ese es un compromiso que no tiene marcha atrás. Yo, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, en Ciudad Bolívar, declararía capital de Venezuela por un día a Ciudad Bolívar para conmemorar los 180 años del Congreso de Angostura y allí en Consejo de Ministros firmaría yo el decreto presidencial, según mis atribuciones constitucionales, para convocar al referéndum nacional. Bien, después que el presidente en Consejo de Ministros apruebe ese decreto de convocatoria al referéndum, aún el Congreso todavía puede hacer lo suyo, puede asumirlo y puede apoyarlo. Y sería en este caso el Congreso y el Poder Ejecutivo quienes estarían actuando conjuntamente.
Y en el caso, por ejemplo, que el Congreso no lo asuma. Bien, hay ahí dos escenarios. Lo ideal es que el Congreso, si la respuesta del país es positiva, si el país dice que sí a la pregunta constituyente, el Congreso de Venezuela debe, y eso es lo que dice la más sana teoría y ciencia política, porque ese Congreso se supone que es, o está conformado por representantes del pueblo venezolano. Si ese pueblo que les dio poder de representatividad a esos diputados y senadores, si ese mismo pueblo, de manera contundente, como ayer votó a favor de nuestra opción, de manera contundente dice que sí a la constituyente, el Congreso está obligado, por su misma condición de representante de ese pueblo que es el dueño de la soberanía, el Congreso estaría obligado por el referéndum para activarse en función y ponerse a trabajar de acuerdo con el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado y facilitar el camino a la Asamblea Constituyente. Eso es lo que debe ocurrir en función de la Constitución Nacional, que dice que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejercerá mediante el sufragio. Ahora, si tú me pones el panorama en que el Congreso se opone a ese veredicto popular, pues ahí está la tesis del doctor Ricardo Convellas, es una de las tesis respetables que el país tiene. En ese caso, el Congreso estaría violando a la misma Constitución Nacional. Estaría el Congreso prácticamente desconociendo la soberanía de un pueblo. Y es cuando entonces habría que acudir, sin duda, a la Corte Suprema de Justicia, pregunta que tú me hacías hace unas semanas atrás, unos días atrás, cuando me entrevistaste, creo que fue la última entrevista como candidato presidencial. Bien, ahora sería interesante, digo yo, es más, comandante, presidente, yo le sugiero, así como le sugería antes cosas, cuando era presidente, ahora también puedo hacerlo en público, del mismo modo que lo hacía antes, que se agoten todos los esfuerzos del consenso, que se agoten todos los esfuerzos de la conciliación, a fin de que no iniciemos un periodo constitucional con una confrontación entre los poderes, de tal modo que tenga que actuar la Corte Suprema de Justicia. Diría yo que una vez que asuma el presidente Hugo Chávez, debería él mismo, si es posible, ponerse a la cabeza de ese consenso, de esa negociación, de ese acuerdo, porque al fin y al cabo la democracia es eso, negociación, consenso. Sí, yo estoy, Alfredo, y te agradezco la sugerencia y estoy obligado a oírla, porque eso que tú dices lo reclama el país. El país reclama seriedad en sus gobernantes. No podemos iniciar un periodo constitucional con una pugna entre poderes. No le conviene al país. Entonces yo, aprovechando tu sugerencia, aprovecho también para hacer un llamado a todos los sectores políticos, a quienes me adversaron en la campaña electoral. Para mí eso pasó ya, parte de la historia. Una campaña insólita, creo que tú la llamabas en los días precedentes. Bueno, pero aquí estamos, ya hay un presente y hay un futuro por delante. Yo he comenzado ayer, por ejemplo, recibí llamadas de algunos partidos políticos que me adversaron, el secretario general de COPEI, he conversado con Irene Sáez en los últimos días. Bueno, yo les hago un llamado al Partido de Acción Democrática, a los gobernadores, incluso los que me adversaron. Ahora yo no tengo enemigos políticos ni somos adversarios. Ahora hay una nueva realidad, tenemos que gobernar con seriedad al país. Así que yo también tengo mucha fe, además me siento con capacidad de consenso, soy un hombre de diálogo y yo llamo a todos a conversar. Y yo no voy a esperar el 2 de febrero, no. Desde ahora mismo ya hemos iniciado las conversaciones para buscar el consenso y facilitarle a nuestro pueblo el tránsito pacífico, como tiene que ser y como quedó demostrado ayer. Aquí no habrá violencia. Estoy seguro que aquí se impondrá, bueno, la decisión de las mayorías y que el Congreso Nacional, los poderes del Estado Nacional, de los estados regionales, los medios de comunicación social, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, las universidades, Fedecámaras, los trabajadores, todos, yo me siento con capacidad de lograr consenso de mayorías, de buena voluntad, para impulsar ese camino, que es el camino hacia la transformación del país. Bien, ahora, de todos modos, hay cuestiones aquí fundamentales porque son programas. El consenso tiene que ser en función del cambio. El país quiere el cambio y así lo demostró. Yo creo que finalmente, en números redondos, Hugo Chávez Frías sacó un 60% y Enrique Salas Romer un 40%. Claro, sumado allí los votos de Acción Democrática
de COPEI, de Proyecto Venezuela y de otros partidos visibles o invisibles que jugaron un papel determinante en este proceso. Pero lo que queda claro es el cambio. Ahora bien, el consenso tiene que ser para procurar el cambio. Por ejemplo, para acabar con la corrupción del Poder Judicial. Como por ejemplo, para fumigar las aduanas, para sacar de raíz absolutamente todo lo que hay en esas aduanas, porque yo creo que ahí casi todo está corrompido. El consenso tiene que ser para reducir el gasto público. El Congreso tiene que ser para fijar prioridades, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes, hacia dónde va el crédito público y hacia dónde va el presupuesto. No puede haber un consenso para retroceder o para dejar las cosas como están. No, para mí tú sabes que eso está negado. No tengo planes para hacer consenso con lo viejo. No me refiero a Luis Miquilena, nada que ver con la edad, no, porque yo soy de los que piensa ya que la edad cronológica no tiene que ver con la edad mental, la edad de emprendedora de los hombres. No, el pacto de punto fijo, Alfredo, yo lo venía diciendo, el pacto de punto fijo que durante 40 años dominó a Venezuela, el pueblo decretó su fin, porque los partidos Acción Democrática y COPEI, el Proyecto Venezuela, no es que van a desaparecer, están obligados a reestructurarse, a redefinirse. Yo les hago un llamado, levanten las banderas de la socialdemocracia, levanten las manos de las banderas de la democracia cristiana verdadera. Necesitamos oposición, oposición leal, oposición en función de los intereses del país. Entonces, sí, los consensos son hacia adelante. Se trata de establecer las bases de acuerdo para un nuevo contrato social, términos de Juan Jacobo Rousseau. No es el pacto de punto fijo. Y tú sabes que en ese sentido yo me siento libre de toda presión. No tengo compromisos con ninguna cúpula partidista, y esto no lo digo de la boca para afuera, es que es verdad, es así. No tengo compromisos con estos 40 años de tragedia política para Venezuela. Mi compromiso es con un colectivo, en primer lugar con el soberano pueblo venezolano, que se pronunció ayer por nosotros, y en resumen, Alfredo, ese compromiso será hacia el futuro. Y yo hago el llamado a todos los representantes del viejo régimen a que miren al futuro. Yo impulsaré los cambios, las transformaciones. No hay marcha atrás. Y les hago el llamado para que todos miremos al siglo XXI. Lo mejor que pueda haber en este viejo régimen decadente, bienvenidos. Vamos a hacer un nuevo acuerdo, un nuevo contrato social para una democracia verdadera. La constituyente es el camino. Bien, en toda democracia debe existir una oposición fuerte y vigorosa, responsable y constructiva, porque lo necesita el gobierno y lo necesita aquello que Eduardo Frei Montalva, difunto presidente de Chile, llamaba la alternancia política. Yo no sé qué va a pasar ahora, porque yo no sé cuál va a ser el jefe de la oposición. Yo no sé qué va a pasar en Acción Democrática. Ahí había un jefe que era Alfaro, pero lo decapitaron, lo echaron. Y no sé qué va a pasar en COPEI. Sobre todo, ¿por qué lo digo? Lo digo porque las cifras son demasiado elocuentes. Y fíjense, para que veamos qué puede pasar, ¿no? El MAS sacó más votos que Acción Democrática, que el partido histórico durante 40 años, líder de los escrutinios. Bueno, el MAS sacó 440.514 votos, el 8.37%, ya de 394.081, el 7.50%. Irene Sáez sacó el doble de votos de COPEI, partido que era la segunda fuerza. Sacó 114.631 votos, el 2.18%. Y COPEI 89.549 votos, el 1.7%. El PPT sacó más votos que COPEI, 112.050, el 2.3%. Tres cuartas partes de los adecos votaron por ADE. El resto no votó por su partido. COPEI llegó en séptimo lugar. Estamos hablando, claro, con un escrutinio del 75% de los votos, pero esa es la tendencia. Ahora, ¿qué va a pasar en esos partidos? Ojalá y no estallen y no se convierta en un archipiélago.
Porque entonces, ¿con quién se va a negociar? ¿Con quién se va a conversar? Sí, yo lo que creo es que murió el partidismo. Está allí. Esos son los fragmentos. Se ha pulverizado el pacto de punto fijo y ahí está la matemática que es reflejo de la conciencia de un país diciéndolo. Bueno, el país ha pulverizado el pacto de punto fijo. Ahora, por eso yo decía, yo espero y aspiro que esos partidos sean capaces de redimensionarse, si no, desaparecerán. Quedarán, bueno, por allí matemáticamente insignificantes con el 0.001%, si no son capaces de retomar sus propias banderas ideológicas, de oír al país, de volver a sus principios como partidos políticos, de tener propuestas serias ante los venezolanos. Y yo creo que ellos tendrán una ocasión, Alfredo. Si los partidos políticos viejos en Venezuela, los tradicionales, asumen una posición digna de oposición pero real, si abandonan esas banderas de la guerra sucia, porque les hizo mucho daño, se devolvió contra ellos. Esta última jugada desesperada que hicieron de unirse todos allí, eso les hizo más daño aún. Claro, es la desesperación del que pretende salvar lo que tiene, pero ya era imposible que lo lograran. Ahora, ustedes tienen la ocasión de demostrarle, ustedes, dirigentes de esos viejos partidos del siglo, de demostrarle al país, bueno, rectifiquen, retomen sus banderas, democraticen esos partidos, denle acceso a las bases. ¿Cómo van a...? Yo lo decía en el último programa, están apuñaleando por la espalda a sus candidatos, echándolos, bueno, trancándoles la sede de los partidos. Eso es algo horroroso, insólito, decías tú. Ahora ahí está el resultado, es un pueblo que tiene dignidad, las mismas bases de esos partidos, bueno, sencillamente se fueron casi todos en otras direcciones. Tendrán la oportunidad de rehabilitarse, de fortalecerse y hacer una oposición seria. Pero más allá de los partidos, Alfredo, yo estoy seguro que en la ciudadanía, en ustedes los periodistas, en los medios de comunicación social, ahí no es que habrá oposición, porque no se trata de ese juego que estamos nosotros en el gobierno y ustedes en la oposición, y entonces es un juego que se queda en las cúpulas. Una oposición pero interesada muchas veces para negociar posiciones de poder, para negociar el reparto, digamos, de las parcelas de poder. No, la oposición a un gobierno, la primera gran oposición debe ser la opinión pública, allí donde tiene que oponerse al gobierno, porque es el equilibrio de los poderes. Hay un poder social que tiene que activarse y está activado. Yo espero que el primer gran crítico de la gestión de Hugo Chávez Frías sea la opinión pública a través de diversos medios, de los medios de comunicación, de las juntas de vecinos, de las asociaciones civiles. Es el mismo pueblo que tiene que estar atento al desempeño de su gobierno más allá que las cúpulas. Fíjate que, sin embargo, tienen opción. Si ellos ahora no se dividen, porque van a entrar en un proceso de crisis, ya están en crisis. Pero si logran superar la crisis, pueden jugar un papel importante. Jadey y Copey en el Congreso tienen una presencia notable, importante, significativa. Si el señor candidato, ex candidato Salas Romer, tiene el temple de Rómulo Betancourt, por ejemplo, puede con ese movimiento constituir un partido. Fíjate que en Argentina, el partido histórico de mayor antigüedad, el Partido Radical, quedó virtualmente, no desaparecido, pero muy menguado, muy menguado. Y han pasado 10 años de gobierno de Menem, con reelección y todo, y ahora de la Rúa, alcalde de Buenos Aires, candidato del Partido Radical, tiene la opción de ganar las elecciones en una unidad con el FREPASO. Así es que a veces los partidos parece que mueren, pero no mueren. Depende de la conducta autocrítica de sus líderes cuando se han equivocado. O cambian de nombre, o cambian de líder. Pero como en Italia, por ejemplo, que cambiaron de nombre. Claro, cambian de nombre. Pudiera ser que Proyecto Venezuela, si su ex candidato, y vaya mi saludo, fue dicho ya públicamente, así como él ayer tuvo la hidalguía de reconocer nuestro triunfo, igual le devuelvo el reconocimiento, como aprendí yo hace muchos años, honor al vencido y gloria al vencedor. Y bueno, es conveniente que revisen sus proyectos, los pongan en la realidad, que bajemos las presiones, que pensemos en Venezuela, y ojalá yo aspiro a contar con una oposición justa, una oposición racional, una oposición que piense no en sus intereses pequeños, sino en el interés del país. Yo creo que eso es necesario. Ojalá el señor Salas tenga esa capacidad de aglutinar, digamos, esa unidad que se formó en torno a su candidatura y presentarle al país una opción alternativa a la nuestra,
para que el país siga pues con esa alternancia, como tú citabas, a un Eduardo Frei Montalva, expresidente de Chile. de Chile. Eso sería positivo, muy positivo para el país. Bien, un tema que a nosotros nos ha preocupado. Y digo que a nosotros nos ha preocupado porque tenemos unos cuantos años, usted y yo, presidente, conversando fuera de las cámaras y en las cámaras sobre petróleos de Venezuela. Yo he dicho que aquí hemos tenido presidentes que no se han ocupado del petróleo de Venezuela. Y el petróleo para Venezuela es todo, es el corazón, es la sangre, es el cerebro, es el sistema circulatorio de la economía venezolana. Entonces ahí hay unos planes de expansión cuyo costo alcanza 60.000 o 40.000 millones de dólares. A la industria le corresponderá, no sé, 10.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares. Pero el problema está en que nos hemos propuesto producir en 5 años 6 millones de barriles diarios para un mercado deprimido donde están rebotando los barriles que ya se han reducido. Es decir, hemos hecho una reducción que, por cierto, algunos países no han cumplido, entre ellos Venezuela, y así ha sido acusada en la OPEP. Entonces yo digo lo siguiente, ¿qué vamos a hacer con esos planes de expansión? Porque toda producción tiene que estar en concordancia con la demanda. Si usted produce zapatos y cae la venta de zapatos, usted no puede seguir produciendo el doble de los zapatos, pues, salvo que tenga la aspiración de regalarlos o de venderlos muy baratos. Bien, a este país y a este gobierno de Caldera le entraron ingresos de 18.000 millones de dólares americanos por encima de los que le ingresaron al gobierno anterior. Y de esos 18.000 millones de dólares americanos, apenas una mínima parte fue al fisco, apenas una mínima parte fue al presupuesto nacional. Se dedicaron enteramente o casi enteramente a esos planes gigantescos de expansión. Y la educación y la salud pública y la seguridad personal, 3 elementos básicos, quedaron de lado. Yo quiero saber qué va usted a hacer con lo que respecta a los planes de expansión de PDVSA. En primera instancia, Alfredo, tú sabes que yo he sido toda la vida estudioso de lo que es el poder, lo que es la geopolítica. Y el poder tiene dimensiones, pues sin duda alguna PDVSA es la primera fuente del poder económico venezolano, que es además la base de un proyecto de desarrollo nacional. A PDVSA, yo lo he dicho, anoche lo ratifiqué en la rueda de prensa, hay que colocarla y ponerla a funcionar de acuerdo a un proyecto nacional. PDVSA debemos subordinarla al Estado venezolano. Hoy en día está insubordinada. PDVSA, y es uno de los grandes errores de los últimos años, incluyendo... Yo creo, discúlpeme, presidente, yo creo que siempre estuvo insubordinada. Quizá, bueno, tiene 20 años después de la nacionalización, pero claro que ha llegado en los últimos años ya al grado de la anarquía. Tú eres uno de los que siempre ha estado denunciando, yo también. A veces hemos tenido diferencias en el enfoque, pero allí el foco de la denuncia es que PDVSA se le fue. No hay control, ni el Ministerio de Energía y Minas tiene control sobre PDVSA, ni sus gastos, ni el Congreso, ni la Contraloría, ni el presidente de la República. Yo me comprometo a los venezolanos, como jefe del Estado, voy a recuperar petróleos de Venezuela. Es decir, ahí habrá un presidente, por supuesto que no será el señor Justi, ya yo lo ratifico, lo dije en varias ocasiones y no hay marcha atrás, por supuesto. Respetaré la tecnocracia petrolera, mi saludo a todos los técnicos, a toda la gente que dirige Petróleos de Venezuela, y respetaremos eso, pero habrá que cambiar de timón allí. Necesitamos a alguien que esté en sintonía con la idea estratégica. ¿Cuál es la idea estratégica? Hacia afuera, defender los mercados nuestros, pero defender los precios, buscar el balance, buscar el punto de equilibrio entre la defensa de los mercados y la defensa de los precios. Y una de las primeras cosas que yo voy a hacer es hacer que se respeten los acuerdos que firmó Venezuela con la OPEP, con algunos otros países como México, de recorte de la producción. Es necesario racionalizar el plan de expansión de petróleos de Venezuela. Fíjate tú, esta medida, yo incluso le mandé un mensaje al señor Justi para que la asamblea de fin de año de Petróleos de Venezuela no la adelantaran como lo hicieron. No nos hicieron caso. Y por lo menos fue indelicado. PDVSA, la directiva de PDVSA, adelantó la asamblea de fin de año. Estaba prevista para estos días que vienen, creo que el 10, 12 de diciembre.
¿Por qué le adelantaron 2 días antes de las elecciones? Ya eso mueve a sospecha. Y yo, de manera muy responsable, le mandé un mensaje al señor Yusti, y yo sé que le llegó una solicitud, que fuese quien fuese el nuevo presidente de Venezuela, ellos deberían, como empresa del gobierno, del Estado, esperar un nuevo jefe de Estado electo, que en este caso ahora soy yo, para hacer una asamblea e invitar al nuevo jefe de Estado y tomar en cuenta sus ideas. No, pero ellos decidieron adelantarla y tomaron una serie de decisiones que ahora tendremos nosotros que revisar. Aprobaron el plan de expansión del año que viene, que es inmenso, un plan irracional. Con este déficit fiscal que nosotros tenemos, Alfredo, 9.5 puntos del Producto Interno Bruto, cuando no hay presupuesto para educación, como tú lo decías, para salud, para la agricultura, para la producción diversificada, nosotros no podemos seguirnos dando el lujo de invertir o de gastar 10.000 millones de dólares de petróleo, en petróleos de Venezuela, claro, lo cual hay un componente de las empresas transnacionales, los contratos de la apertura petrolera, pero en resumen, nosotros tenemos que racionalizar ese plan de expansión y por otra parte cortar el nivel de gastos y costos que es demasiado alto y poner orden allí en las cuentas de petróleos de Venezuela. Bien, ningún presidente ha sido capaz de auditar a la industria petrolera. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad auditar la industria petrolera. Su hoy integrante de su equipo económico, Ali Rodríguez Araque, con el cual conversé mucho de esto, logró aprobar en la Comisión de Minas, con el voto de todos los partidos, auditar a PDVSA. Y no fue posible auditar a PDVSA. La Contraloría General de la República es incapaz de auditar a PDVSA. Ni siquiera le pudieron entregar al Contralor la nómina mayor de la industria. Aquí sabemos cuánto gana el presidente de la Exxon o del Standard Oil. Yo creo que deben ganar mucho, inclusive los de PDVSA, porque hay que pagar bien, esos técnicos son de primera calidad. Pero lo que no entiendo, si son pagados con el erario público, con el aporte de los contribuyentes y de una industria pública, ¿por qué nosotros no podemos saber? ¿Por qué PDVSA, como usted dijo, presidente, en una oportunidad, en un programa conmigo, aquí en este canal, es una caja negra? Eso es incapacidad del presidente de la República, en primer término, de la Contraloría y del Congreso. Aquí alguien tiene que ponerse los pantalones, comandante Hugo Chávez. Pues créeme que los tengo bien puestos y bien apretado el cinturón. Yo, y así lo ratifico ante los venezolanos, seré implacable con la corrupción. Y una empresa que se niegue a ser auditada, pues ya eso es un hecho de corrupción. Es violatorio a las leyes. Por eso necesitamos allí poner orden. Ya lo decía, subordinar esa empresa nuestra al Ministerio de Energía y Minas en primer lugar y al gobierno, al presidente de la República en segundo lugar. Ten tú la plena seguridad que si un ministro de Energía y Minas de Hugo Chávez Frías no cumple con su responsabilidad de hacer que se audite, pues yo lo destituyo inmediatamente, porque no tengo acuerdos personales ni políticos con nadie, sino con un proyecto de sanear a Venezuela. Y eso es válido para todos. Las aduanas, yo hago un llamado, señores corruptos, yo seré implacable. Ahí sí estará la espada desenvainada, la espada de la ley. Pero a Venezuela tenemos que comenzar a darle ejemplo y la ley entra por casa. Así que nosotros vamos a auditar petróleos de Venezuela. Yo debo tener una entrevista dentro de pocos días con el Contralor General de la República. Le voy a pedir, bueno, la contribución de todos los informes y solicitudes que ha hecho para ir planificando de una buena vez todas las comisiones, no solamente petróleos de Venezuela. Aquí hay que auditar la caja negra en que se ha convertido la Administración Pública Nacional. Bien, las relaciones fisco-PDVSA. Durante este gobierno se hizo un intento por parte del SENIAT de crear un departamento tributario especializado en asuntos petroleros, que ya existió en Venezuela, como usted bien sabe, presidente, cuando aquí no existía el petróleo estatizado como ahora, sino cuando existía la industria privada. Aquí el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda tenía un equipo conjunto que se ocupaba precisamente de la parte tributaria de la industria, de lo que llamaban antes las compañías petroleras. Eso desapareció durante 20 años. En este periodo se intentó crear el Departamento Tributario Petrolero, que por cierto, le digo, no es solamente para auditar a PDVSA, sino también para ocuparse de la cuestión fiscal de todas las empresas transnacionales que han venido
y afortunadamente han venido, porque la apertura yo creo que ha sido algo positivo, eso por lo menos es mi opinión. Entonces, esas empresas están aquí, están funcionando, están operando. Entonces, se requiere de verdaderos especialistas en asuntos tributarios para que controlen a esas empresas y a PDVSA también. Bueno, se gastó una fortuna, usted no puede hablar con Moreno León, que creo que está colaborando con usted, se gastó una fortuna, se trajo gente de afuera, expertos en asuntos tributarios petroleros, y se enviaron venezolanos muy competentes, algunos de ellos con PhD, con una gran formación universitaria al exterior. Cuando el departamento va a actuar, Caldera lo cerró, porque al señor Justi no le gustó y perdimos todo el esfuerzo. ¿Usted le dará vida a ese departamento fiscal petrolero del CENIAT? Y la respuesta mía no es otra cosa que la ratificación de una decisión que ya yo había anunciado. Creo que aquí lo conversamos, lo hemos expuesto en nuestros proyectos de la política fiscal. Vamos a repotenciar el CENIAT y uno de mis profesores en la universidad, el doctor José Ignacio Moreno León, pues nos está ayudando en la revisión, porque él fue el creador, lo sabemos, y el fundador del CENIAT. Nosotros vamos a reinstalar la unidad especial de tributación petrolera, esa a la que tú te refieres, con todas las atribuciones, bueno, para que el fisco reciba y perciba los impuestos suficientes de producto de la explotación petrolera en el país. PDVSA, como tú lo sabes, el país también lo sabe, eliminó en un corto plazo el valor fiscal de exportación, para poner un solo caso. Pero no solamente eso, sino que hemos visto en la prensa nacional de los últimos días una declaración, bueno, insólita. PDVSA está anunciando ya, al menos es la intención que se deja traslucir allí, que no va a tener para pagar impuestos sobre la renta en 1999. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que una empresa que tenga la cantidad de ingresos y de beneficios que tiene Petróleos de Venezuela, el petróleo es rentable incluso en los países que están en guerra, el Golfo Pérsico? ¿Y qué es lo que es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre esas ganancias, sobre esos ingresos, sobre esas utilidades que le corresponden y le pertenecen a los venezolanos. Ahora lo que pasa es que Petróleos de Venezuela, entre otras cosas, una de las cosas que nosotros hemos descubierto, determinado en los análisis que estamos haciendo de balance y cuentas, Petróleos de Venezuela saca sus cuentas de gastos a futuro en función de una inflación esperada por ellos. Entonces calculan el bolívar, este último cálculo que hicieron, a 600 y tantos por dólar. Y entonces en función de eso disminuyen el impuesto que deben pagar en vez de acoplar sus gastos a la realidad del país. Entonces allí caemos de nuevo en el tema, Alfredo. Petróleos de Venezuela hay que subordinarla al gobierno nacional porque es una empresa del Estado Nacional y debe pagar los impuestos justos. Claro que no vamos a afectar el plan racional de expansión de petróleo, no vamos a, qué sé yo, a estar financiando como caja chica a los partidos, a la burocracia, no, de ninguna manera. Sencillamente PDVSA que aporte al fisco lo que debe aportar para dirigir esos recursos en función de la diversificación económica. Bien, seguramente en el mundo entero hay una gran expectativa. No sé cómo están los bonos de la deuda venezolana hoy, pero hay una gran expectativa sobre lo que planteará el presidente de la República electo, comandante Hugo Chávez Frías, en lo que respecta al manejo de la deuda. ¿Qué va a hacer el comandante Hugo Chávez Frías con la deuda? ¿Qué plan tiene para enfrentar este problema que insume el 40% del presupuesto nacional? Bueno, lo primero es que hay que partir de eso último que tú señalabas. Es demasiado pesado el perfil o el peso, valga la redundancia, la carga de la deuda es demasiado pesada al presupuesto nacional, casi 40%. Es necesario, y yo estoy seguro que el mundo lo tiene que entender, y especialmente con esta caída dramática del precio del barril de petróleo, que está en 8 punto tantos dólares el barril, un déficit fiscal, ya lo decíamos, más de 9 puntos del Producto Interno Bruto, una deuda interna, una deuda social terriblemente peligrosa, explosiva, incluso pudiera yo decirlo. Bueno, las demandas de los trabajadores, la empresa quebrada, la educación por el suelo, la salud casi no existe. Yo tengo una responsabilidad con un pueblo que me eligió. Entonces se trata de una negociación. Yo voy a conducir y voy a valerme de todas las cosas que aprendí de la teoría de los juegos. Thomas Schilling y todos esos técnicos y expertos en lo que es el juego y la negociación. Es una negociación suma positiva.
Ya hemos comenzado a decirle a los gobiernos del mundo, a los bancos del mundo, a nuestros acreedores, les vamos a pagar la deuda, sí, pero óigannos, tenemos dificultades para hacerlo de la manera como hasta ahora se ha venido haciendo. Nosotros aspiramos en el corto y mediano plazo cambiar, bajar el peso de la deuda sobre el presupuesto, cambiar el perfil de la deuda externa que se concentra, como tú sabes, en los próximos 5 años de manera muy alta, muy notable. Ahora, o sea que se va a refinanciar la deuda. Y vamos a reestructurar la deuda externa. ¿De qué manera? Tenemos varias opciones, algunas están bajo estudio solamente, queremos oír, por supuesto, en toda negociación hay que sentarse a conversar y a oír la opinión de los acreedores, pero nosotros ya tenemos un primer banco de propuestas. Una de ellas es cambiar deuda por inversión. Como tú lo sabes, el país lo sabe, tenemos un proyecto bastante ambicioso de inversiones, con un Estado que será muy serio, vamos a restablecer el orden democrático, vamos a respetar los acuerdos de Venezuela, vamos a garantizarle a los inversionistas seguridad jurídica, seguridad social, estabilidad del país, somos gente seria y ellos lo están percibiendo así. Por ejemplo, inversiones ferroviarias, inversiones en petroquímica, en la industria del gas, en el turismo. Todo aquel acreedor que esté interesado en venir aquí a invertir para desarrollar estas áreas y obtener las ganancias que deba obtener cambiando parte de la deuda por esas inversiones, pues bienvenido será para comenzar a conversar. También podemos hacer recompra de la deuda, emitir nuevos papeles de la deuda. Le sugiero que en lo que respecta a la recompra no lo anuncie mucho. Los mercados son muy sensibles, entonces inmediatamente empieza a subir y vamos a tener que comprar más caro. Es una opción de verdad de poca probabilidad. Pero también, además de eso, tenemos la opción de emitir, decía yo, nuevos papeles de la deuda en algunos de sus escenarios, algunas de sus áreas. ¿Más endeudamiento? E incluso habría que ver, esa pudiera ser una opción, no sería más endeudamiento, sería cambiar el plazo y los intereses del endeudamiento que hasta ahora existe. Y además de ello, Alfredo, la otra opción que tenemos es un poco más difícil, pero hay que plantearla. Y ahí está todo el esquema de negociación. Como parte de ese esquema, pudiéramos pensar en un periodo de gracia para una parte de la deuda. ¿De cuánto? ¿De 1 año? ¿De 2 años? Aunque sea para un 10% de esa deuda, eso es posible lograrlo con los bilaterales, con los multilaterales. La deuda no reestructurada. Bien, la deuda interna. La deuda interna, como usted sabe, bueno, tiene muchos componentes, los contratistas, los proveedores, etc. Pero tiene también la deuda del Banco Central, los bonos TEN. Esa es una ola de nieve que ha ido creciendo en forma desmesurada y que ya no tenemos cómo hacerle frente. El Estado ha gastado una fortuna en pagar los TEN, porque como la economía está, diríamos, deprimida y la banca está limitada para ejercer la única función que le corresponde en la ley y de la cual se ha salido muchísimas veces y por haberse salido muchas veces ha parado las patas, que es la intermediación. La banca casi no puede intermediar, es una economía paralizada, es una economía que no se mueve. Entonces la banca termina prestándole al Estado a través del Banco Central. Y es muy fácil. Usted agarra TEN, eso que llaman título de estabilización monetaria, del Banco Central, le paga 40% al Banco Central, se da vuelta y entonces usted lo coloca tranquilamente al 50-60%, porque ellos le pagan al Banco Central el 20% por esos temas. Pero cuando usted les va a quitar prestado a ellos, entonces ellos le cobran el 70%. Y cuando usted le lleva dinero a ellos para que se lo guarden, entonces ellos le pagan el 20%. Esto hay que organizarlo de alguna manera. Esto tiene que ser más racional, este funcionamiento de la banca en Venezuela. Pero mi punto es, ¿qué va a hacer con los temas? Yo creo que esto también habría que reestructurarlo y refinanciarlo, porque a 90 días plazo, a 60 días plazo, ¿de dónde va a sacar dinero para pagar eso? Otros países lo hicieron. Por cierto, Menem, que tengo entendido que lo llamó usted por teléfono, él llegó y renegoció los temas. Lo que era 90 días lo puso a 2 años, lo que era 60 días lo puso a 1 año, con intereses razonables, no con los intereses que quería la banca. Sí, ayer conversé con el presidente Menem. El tema del sistema financiero venezolano y la función que debe cumplir, también hay que estudiarlo y negociarlo. No se trata de imponerlo a rajatabla.
se trata de un jefe de Estado. Ya yo he comenzado a conversar con algunos sectores de la banca nacional y les hago un llamado pues a poner toda la buena voluntad para lograr un esquema de negociación que debe buscar o debe guiarse por el interés de los venezolanos, por la necesidad de impulsar la economía. La banca debe ser la función básica, tú la señalabas, la intermediación financiera. Esa es la función básica, elemental de la banca. Facilitar el desarrollo económico, el desarrollo social y obtener ganancias, por supuesto, sin duda alguna. Ahora, tenemos que iniciar un periodo de negociaciones, de conversaciones, para lograr, por ejemplo, la reducción de las tasas de interés. Ese es un objetivo de corto y mediano plazo, que es un objetivo del país. Necesitamos unos intereses de niveles racionales para impulsar el desarrollo económico. ¿Cómo se va a desarrollar la pequeña, la mediana empresa, la agricultura, etcétera, con estos niveles tan altos de interés que hoy tenemos, producto de todos los errores macroeconómicos y de las debilidades propias del sistema financiero y económico venezolano? El asunto de los TEM, yo en este momento, Alfredo, como ese es un tema bastante delicado, no puedo pronunciarme ni cometer ligerezas al respecto. Yo soy presidente electo de Venezuela. Lo que sí debo decir que nuestra intención negociadora con la banca es que debemos buscar otros mecanismos para que esas grandes masas de dinero, que hoy creo que dentro de pocos días hay un vencimiento de estos títulos de estabilización monetaria, pues ha sido un mecanismo perverso de absorber la liquidez, pero bueno, secando la economía. El Estado y la empresa privada deben buscar mecanismos de consenso para abrir espacios de desarrollo económico, para incentivar, abrir canales hacia los sectores productivos, para que esos recursos que, bueno, están dando vueltas como una especie de círculo vicioso, no una especie de burbuja, ahí a través de los temas, un refinanciamiento a corto plazo, bueno, salgamos de ese círculo vicioso y esos grandes recursos vayan a financiar el desarrollo de la microempresa, la mediana empresa, el turismo, el desarrollo del eje Apure-Orinoco, es decir, en resumen, el desarrollo de la economía real y no esa economía ficticia, que es como una especie de burbuja que muchas veces tiende a explotar. Bien, mire, las altas tasas de interés tienen mucho que ver con la inflación. Y la inflación es un impuesto inmisericordia, es el peor de todos los impuestos. Y ya tenemos bastantes impuestos. Es el impuesto que sin que la gente se dé cuenta le mete la mano en el bolsillo al trabajador y le liquida su capacidad adquisitiva. Un gobierno suyo debería tener como la primera prioridad abatir la inflación. Hay ejemplos, no es imposible. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Argentina, 1000% de inflación, hoy 1% de inflación, y con un crecimiento del 7%. Brasil aplicó las bandas y el crawling pep, hasta que el presidente Cardoso dijo, esto no podemos continuar aquí, y estableció un cambio fijo, y redujo la inflación al mínimo, y eso le permitió la reelección. No solo a él, sino también a Menem. Argentina soportó el tequila 1, el tequila 2, los sismos brasileros y la crisis asiática, y se mantuvo Argentina, y ahí está, de pie, con un crecimiento promedio del 7% anual, y con una inflación de 0, virtualmente. Hong Kong, con un cambio fijo, soportó el terremoto de la caída de todas las bolsas de Asia, se mantuvo, y además creció en un 8.5%. Esos ejemplos no son dignos, por lo menos, de analizar. Sin duda que hay que analizarlos, son perfectamente dignos de ser analizados. Ya nosotros hemos analizado algunos ejemplos. Claro que tú sabes que la inflación tiene sus particularidades. No es lo mismo la inflación en Argentina que en Venezuela. La inflación venezolana, nosotros tenemos el apoyo de un grupo de economistas, de planificadores, coordinados por el doctor Giordani, Jorge Giordani, del CENDES, trabajado muchos años en el CENDES. Y nos hemos dedicado, yo, y también me incluyo allí porque me gusta mucho el estudio de esos fenómenos, y ahora pues con más razón, en el estudio de lo que es el proceso inflacionario venezolano. Y hay que ver la fórmula para solucionar la inflación es bastante compleja. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que llaman el acumulado histórico. Es un factor importante que influye en la inflación.
que tiene que ver incluso ya en Venezuela con una especie de cultura proinflacionaria, donde está incluido, bueno, elementos como la expectativa, es algo cultural que se va generando. Es lo que decía el ministro de Acordiplan hace unos meses atrás, es una especie de piso, que no ha podido bajar de 30%. Decía Petkov que había que colocarle una especie de dinamita. Para ello hay que tomar una serie de medidas. Por ejemplo, la disciplina fiscal, acabar con ese gasto público exagerado. Esa indisciplina fiscal es una de las causas de esa contracultura inflacionaria. La especulación influye también de alguna manera. Ese de incrementar los precios por adelantado, previendo una inflación esperada de tanto o cuánto por ciento, también forma parte de esto. Ahora, tú propones o planteas algunos ejemplos. Y concretamente, desde el punto de vista del cambio, el valor de la moneda, que también influye, bueno, una de las causas de la inflación de los últimos años ha sido o fue la salvaje devaluación a la cual el gobierno de Caldera sometió al país. Incluso creo que en una ocasión alguien dijo que fue un error de cálculo. ¿Tú recuerdas eso? Ah, sí, Marcos Azócar dijo que sí, lo había engañado al Banco Central. Que fue un error en un cálculo y que, imagínate tú, lo que eso, la responsabilidad que eso acarrea. Entonces nosotros tenemos que garantizar que el Banco Central de Venezuela no sea utilizado por el gobierno para devaluar con fines fiscalistas la moneda, porque esa es una de las razones de la inflación que sigue galopando en Venezuela y que el gobierno fracasó en su intención de manejarla. Tú decías, debe ser una prioridad, sí, una urgente prioridad. Nosotros debemos dominar el monstruo de la inflación, que es uno de los elementos que carcome toda la economía y el intento de impulsar un país. Otro factor importante es, además de la devaluación, la emisión de dinero inorgánico. Nosotros no podemos utilizar al Banco Central para estar emitiendo de manera irresponsable billete y moneda sin que eso se corresponda con el crecimiento real de la economía, con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces allí habrá que buscar el consenso con un Banco Central que sea autónomo de verdad desde el punto de vista funcional y que tome decisiones en función de la economía real, y un gobierno que respete esa autonomía del Banco Central y que no lo utilice para generar esos fenómenos inflacionarios. Ahora, además de todo eso, Alfredo, otro elemento importante es la liquidez monetaria. La liquidez monetaria hay que, y tiene que ver mucho con los TEM, hay que dirigirla hacia la inversión productiva. Porque la inflación no solamente podemos verla a niveles superficiales o coyunturales o macroeconómicos. También hay la inflación venezolana y latinoamericana en forma general tiene causas más allá de la coyuntura, causas estructurales. Una economía como la nuestra, que es una economía improductiva, una economía quebrada como la nuestra, pues también favorece la inflación. Nosotros tenemos que atacar entonces la estructura económica, eso que ya yo he señalado, impulsar, dinamizar la productividad del país, la producción nacional. Ese es el remedio a largo plazo contra la inflación para dominarla. Nosotros aspiramos, y esta es una aspiración bastante cara, pero aspiramos lograrla. Cuando nosotros entreguemos el gobierno, aspiramos tener la inflación en un dígito. Ese es un objetivo macroeconómico y económico de nuestro gobierno y nuestros planes económicos. ¿Y por qué no nos podemos trazar como meta? 5 años es mucho. Menem redujo la inflación al 0% en un año después que ingresó Cavallo al gabinete con su programa económico. Yo creo que podemos hacerlo antes, presidente. Aquí, por ejemplo, hay para mencionarle dos posiciones en las escuelas económicas. Una, la que tiene el señor Ramón Espinaza, creo que se llama, de PDVSA. Él es partidario de la devaluación, como lo es PDVSA, partidario de la devaluación. Y también Pedro Palma. Ellos son partidarios de la devaluación. No obstante, Ricardo Hausmann, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es partidario de un cambio fijo, igual que el jefe de la oficina, Gustavo García. Él también es partidario de un cambio fijo. Esas son dos escuelas económicas. ¿Usted no cree que una vez saneada la economía, llevado adelante este trabajo, que también le costó a menos un año hacerlo, podíamos llegar a un cambio fijo? Sí, lo creo, pero creo que es una... Presidente, discúlpeme, aquí tuvimos un cambio fijo. Un siglo casi. Y virtualmente una caja de conversión, donde no emitíamos dinero inorgánico, hasta que el presidente Caldera decidió, el presidente Pérez decidió quitarle la autonomía al Banco Central. Y hasta que el Viernes Negro no acabó con la moneda. Tiene la crisis económica que todavía está presente. Ahora, yo sí creo, y lo he conversado con algunos economistas,
algunos están en nuestro equipo, pero yo aprovecho para decirle a los venezolanos que estoy en el mejor ánimo de oír las opiniones de todos los economistas, de todas las instituciones académicas, las escuelas de economía que hay en Venezuela, porque el problema es de todos. Yo no voy a llegar aquí a imponer a troche y moche medidas sin haberlas discutido ampliamente. Ya tenemos tiempo discutiéndolas y ahora vamos a acelerar esa discusión. Yo sí creo, Alfredo, que nosotros debemos ir como objetivo de corto plazo, y ahí sí me atrevo a hablar de un año, primer año de gobierno o comenzando el segundo año de gobierno, hacia el establecimiento de un cambio, tipo de cambio fijo, anclar el tipo de cambio. Pero mientras tanto, nosotros, y así lo ratifico, estamos dispuestos, porque así lo consideramos necesario después de analizar el actual panorama económico nacional e internacional, vamos a mantener, como en una etapa de transición, el actual esquema de bandas. Claro que vamos a fijar, vamos a revisar esto, y vamos a fijar con claridad cuál va a ser la pendiente en torno a la cual se van a ir moviendo las bandas, para que fluctúen en función del mercado, pero siempre buscando que eso sea una transición, buscando el equilibrio macroeconómico, el impulso ya mínimo de una economía que requiere ser motorizada para establecer un cambio fijo y anclar el tipo de cambio. Ese será un elemento muy importante para frenar las tendencias inflacionarias. Bien, usted va a encontrar una situación catastrófica. Los servicios públicos no funcionan o funcionan muy mal. Tiene un déficit, como lo decía usted mismo, de 9 puntos del producto, son 9.000 millones de dólares. Tiene además el aumento salarial, que ya está pactado y acordado con la tripartita. Tiene además los compromisos con las reformas de los sistemas y subsistemas de seguridad social. Ahora, ¿cómo va a financiar eso? ¿Cómo va a enfrentar semejante déficit fiscal, probablemente el más alto que hemos tenido en todos los tiempos? Sí, pues estamos calculando así con lupa cómo enfrentar esos compromisos, y yo tengo mucha fe en que los vamos a cumplir. Y además tengo mucha fe en que vamos a tener la comprensión de los venezolanos comprometidos con esos acuerdos, con el escenario económico. Nosotros, yo lo he dicho, sí, tenemos que incrementar el nivel de sueldos y salarios de los trabajadores. Eso es una necesidad. Claro, eso habrá que hacerlo de manera racional y en función de toda una ecuación para generar confianza y estabilidad. Ahora, ¿cómo hacerlo? Fíjate tú, ¿sí? 9.5 es nuestro cálculo. Ese es el déficit, creo que es el más grande de toda nuestra historia. 9.5 puntos del PIB, 9.500 millones de dólares. Allí, fíjate, ahí hay 4.5 puntos que son, 4 puntos que son deuda externa, aproximadamente. 4 puntos. Es decir, casi la mitad. Sí, casi la mitad del déficit corresponde con los compromisos de la deuda externa. Por eso es que es urgente para nosotros lograr un refinanciamiento, una reestructuración, y yo me declaro ya en emergencia, yo estoy en emergencia. Ya empezamos a hacer contactos para tratar de buscar esos acuerdos en el más corto plazo posible. Que lo logremos en el primer año, yo tengo mucha fe en que sí vamos a lograr algún acuerdo, aunque sea parcial, para bajar ese peso que es demasiado alto. El otro tiene que ver, bueno, con el gasto público, que está también en el orden de 5 puntos del Producto Interno Bruto. Eso también hay que bajarlo, Alfredo. Esos gastos excesivos del Estado. Nosotros tenemos la firme determinación de reducir el número de ministerios. Con 11, 12 ministerios máximo, yo aspiro a gobernar de manera eficiente a Venezuela. Hoy en día hay casi 30 ministerios. Estamos haciendo, no voy a adelantar en este momento, así que no me vayas a preguntar que cuáles vamos, todavía es muy temprano para hacerlo, pero Irán Gaviria está trabajando con un equipo haciendo ese trabajo, revisando para concentrar varios ministerios en áreas afines, en uno solo, reducir esa burocracia inmensa. Tú lo has señalado, yo te he oído a ti, aviones, espalderos como tú los llamas, el gasto público, celulares, viajes, tarjetas de crédito que nadie flotas regula, de aviones y de carros. Flotas de aviones, de vehículos. Y la corrupción. La corrupción debe ser el 20% de ese déficit. Por lo menos el 20%. Entonces, ahí es cuando se requiere una mano firme. Yo quiero decirle, aquí están mis manos. No me van a temblar las manos. Yo vengo de luchas bien duras. Yo vengo venciendo dificultades. Con justicia estas manos tienen que ponerse con la dureza necesaria para agarrar el timón y sacar este barco de la tormenta. Entonces, ¿cómo financiar eso? Pues bajando el gasto público. Nosotros aspiramos que en unos 0.5 puntos, tampoco tenemos grandes aspiraciones, pues no vamos a echar a la gente a la calle, tampoco vamos a votar a 300.000 trabajadores, no se trata de eso, así que no tengan ustedes temores, lo que sí vamos a congelar la nómina.
Eso hay que hacerlo. No podemos incrementar la burocracia oficial e ir buscando el desplazamiento de sectores de trabajadores burocráticos hacia áreas productivas impulsadas por el Estado y por la empresa privada. Pero eso no se va a lograr tampoco de la noche a la mañana. Nosotros no tenemos ahí grandes aspiraciones de llegar ni siquiera a un punto del PIB, al menos 0.5 con la reducción de la nómina o del gasto público más bien del Estado. Pero lo de la deuda externa puede darnos en ese primer año de gobierno la recuperación al menos de 1 punto del Producto Interno Bruto al cual se acerca esa deuda social con los trabajadores. De esa manera podemos financiarlo en el corto plazo, pero hay otra cosa mucho más pesada y que es mucho más fácil de lograr, Alfredo, pero también con mano firme. Y yo las voy a tenerlo, no se me va a aguar el ojo como decimos en criollo, ni me va a temblar el pulso. ¿No se le va a aguar el guarapo? El guarapo, no, está bien sólido ese guarapo. O como dice alguien por ahí, sin guabineo. Así como hizo Oscar. Me llevé la silla caliente. Sí. Fíjate tú, la corrupción en las aduanas, la corrupción y la evasión fiscal, ya lo habíamos hablado, el CENIAT. El CENIAT hay que ponerlo sin cargar de más impuestos al pueblo venezolano, pero hay que recaudar lo que hay que recaudar. La evasión fiscal es un delito social y hay que penarlo con cárcel. Perdón, mire, aquí es importante. Eso es que usted va a mandar preso a la gente que comete ese delito, en verdad, que diríamos, como expresión de lo que le corresponde a un delincuente, es correcto. Pero nosotros no tenemos una ley que pene con cárcel a los evasores. Y hay 2 problemas ahí. 1, la corrupción de estos tribunales. Con estos tribunales tan corruptos, si se llegase a aprobar una ley para llevar a la cárcel a los evasores, aquí podríamos tener una serie de retaliaciones, de ventajismos, de atropellos y de corruptelas. Mandan preso a cualquiera porque el juez le dio la gana, pues, como hacen ahora. Ahora están libres los delincuentes y están presos la gente, pues, de abajo, como lo dicen muy bien las encuestas. Entonces yo creo primero que habría que sanear el Poder Judicial y luego aprobar una ley como lo aprobaron en Argentina y en Chile, tengo entendido, donde los evasores tengan pena de cárcel. Pero antes hay que hacer la reforma judicial. Claro, ahora, ¿por qué tú crees que nosotros planteamos con urgencia? ¿Por qué tú crees que yo voy a firmar si el Congreso no lo ha hecho? El 15 de febrero, apenas a 13 días, menos de 2 semanas de mi toma de posesión, yo voy a firmar el decreto, si el Congreso aún no lo ha hecho por su parte, convocando a la Asamblea Constituyente. Caemos de nuevo en el tema, porque es que el sistema está podrido, Alfredo. Nosotros tenemos que darle forma a un nuevo sistema político, democrático, verdaderamente, donde haya justicia. El Poder Judicial hay que transformarlo a fondo. Allí se incorporó la corrupción, esa es la fuente de la impunidad. Bolívar lo decía, la impunidad es la cuna de los delitos. Se convierte la sociedad en una especie de lucha cuerpo a cuerpo, se pierde el lazo ético, jurídico, del derecho que debe unir a una sociedad. Entonces, por eso es que es tan urgente en el corto plazo transformar el Poder Judicial. ¿Cómo hacerlo? Asamblea Constituyente, para luego dictar esas leyes y asegurar que haya jueces que de verdad atiendan a la justicia y no vayan a enviar a la cárcel de nuevo a los desvalidos, a los que no tienen defensa, y los grandes evasores o los delincuentes de cuello blanco sigan, bueno, riéndose de los venezolanos. En nuestro gobierno vamos a impulsar esto y yo en eso no tengo marcha atrás. Estoy comprometido y no tengo naves. Quemé las naves, no hay regreso posible. La educación, las universidades, los hospitales, ¿se van a mantener como hospitales públicos o será privatizada la educación y la salud? Imposible, no se puede privatizar la educación y la salud. Ahí habrá, por supuesto, el respeto a los sectores privados que están incorporados a esos 2 sectores, educación y salud. Pero es que esa es una de las tareas fundamentales del Estado. Es una responsabilidad no solamente del gobierno, del Estado, impulsar, garantizar los derechos humanos fundamentales. ¿Y cuáles son los 2 derechos humanos fundamentales que incluyen, por supuesto, o que conforman el derecho a la vida? La educación es un derecho humano fundamental y nosotros, lo reivindico aquí, yo lo he dicho ante el país, nosotros tenemos que garantizar educación pública y gratuita para todos los venezolanos. Los que quieran pagar y quieran hacerlo, pues que lo hagan. Pero el Estado tiene responsabilidad en esto. Y para ello el ingreso, y por eso estamos hablando de recabar los impuestos que haya que recabar,
de acabar con la corrupción también que está enquistada en ministerios como el de Educación. El presupuesto se va en burocracia, en corrupción, en gasto de ineficaz, etcétera. Todo eso hay que reestructurarlo y garantizarle como objetivo de corto y mediano plazo la educación pública y gratuita a los venezolanos. Igual pasa con la salud, cómo vamos a privatizar los hospitales. Si hay un 80% de pobreza, eso sería salvaje. Ahí es donde nosotros nos alejamos del neoliberalismo salvaje, que pretende privatizar todo, hasta la vida de los seres humanos. No es privatizable la vida, en eso yo soy totalmente cristiano. El hombre es el comienzo y el fin, el alfa y el omega. El Estado nuevo, la República nueva debe garantizar el respeto a esos derechos, educación y salud. Y para ello estamos trabajando intensamente, eso sí, en un inmenso proyecto para garantizarlo. Las prioridades de su política internacional. Prioridades, hay prioridades que son geopolíticas, geoeconómicas. Breve resumen, pues como norte fundamental de las relaciones internacionales de Venezuela, y así lo he manifestado al mundo, son relaciones de armonía, relaciones de paz con todos los pueblos y los gobiernos del mundo. Ahora, hay prioridades, lo que tú me preguntas. Daremos urgencia y prioridad al acercamiento, al tratamiento, a la interrelación con tres fachadas fundamentales que rodean a Venezuela en lo geopolítico. Una es la fachada amazónica. La fachada amazónica que tiene una expresión económica que es el Mercosur. Pero ahí están, bueno, Brasil especialmente, y ahí está la prioridad, las relaciones con el Brasil. Yo aspiro, y así está en mi agenda tentativa de este mes de diciembre, hacer un viaje al Brasil, a conversar con el presidente Fernando Enrique Cardoso, tú lo has mencionado, acaba de ser reelecto. Creo que hay cosas allí que hay que revisar con mucho cuidado, hay experiencias positivas, hay cosas que no se han hecho, pero en todo caso, tratamiento prioritario a las relaciones con el Brasil y a través del Brasil con el Mercosur, la fachada amazónica. Por el lado andino, con Colombia, igualmente tenemos canales con el gobierno colombiano, el pueblo colombiano, ahí hay prioridad también con la Comunidad Andina de Naciones y a esa comunidad andina a través de las relaciones con Colombia y con el área del Caribe. Con el área del Caribe, especialmente nuestra relación primigenia, abierta ya, excelente las relaciones directas con el gobierno dominicano del presidente Leonel Fernández y en forma abierta con todos los países del Caribe. Esa será la prioridad geopolítica de Venezuela, pero igual, claro, eso dentro de un objetivo que es compartido en estas tres fachadas. Es la formación para el próximo siglo en esta parte del mundo, vieja idea bolivariana, de un bloque de poder mundial. Porque el mundo que se asoma ya en el siglo XXI, yo creo que el siglo XXI comenzó ayer en Venezuela, Alfredo, ojalá que sea así. Así como algunos historiadores dicen que el siglo XX comenzó retardado, ganémosle tiempo al tiempo. Creo, ojalá sea así, que el siglo XXI comenzó ayer, 6 de diciembre, para los venezolanos. Ese mundo del siglo XXI ya no será bipolar, ya no estaremos condenados a irnos por un polo o por el otro, de manera obligada, tajante, dicotómica. Tampoco será unipolar, será multipolar o pluripolar. El polo norteamericano, las mejores relaciones con ellos, el polo europeo, las mejores relaciones, el polo asiático igual, pero en esta parte del mundo, en la América Latina y el Caribe, necesitamos impulsar la idea de un continente unido y de un bloque de fuerzas para tener soberanía y relaciones en ese mundo multipolar y globalizante del siglo XXI. Caldera llegó al poder, en cierto modo, al conjuro del 4 de febrero. Aquel discurso de Caldera en el Congreso cabalgó en esa acción. Y se puede pensar ahora que Hugo Chávez llegó al poder, en cierto modo, por el fracaso de lo que ha significado este gobierno. Este gobierno consiguió el dólar a 100 por bolívar, lo deja casi en 600. Este gobierno aumentó la deuda. Este gobierno, la deuda de PDVSA se incrementó enormemente con el gobierno del presidente Caldera. Bueno, ni hablemos de la pobreza crítica, los estados en que ha llegado, y el desempleo, y la inflación, bueno, batió récord, pues. Este gobierno logró el récord, y todavía lo mantiene, de ser el gobierno con la más alta inflación en el continente. Si el gobierno hubiera hecho si Caldera no hubiera hecho un gobierno tan malo, ¿cuál hubiera sido el resultado? Porque al fin y al cabo, Caldera también, se habla de que Copé y Adé le dieron el beso de la muerte a Salas Romer, pero el primero que le dio el beso de la muerte fue Caldera, porque también el gobierno apoyó a Salas Romer. Sí, Alfredo. Yo
Lo vine diciendo incluso desde la cárcel, pero especialmente después que salí de Yare. Y creo que contigo lo hablé aquí en el programa, en esta misma mesa, donde hemos discutido tantas cosas interesantes en estos años, y con otros amigos, entrevistadores, periodistas, analistas, etc. Aquí estamos presenciando un cambio histórico. Esto no es retórica meramente, ¿no? Es verdad. Y tengamos conciencia los venezolanos, por eso yo he llamado a conmemorar con humildad, porque la humildad es la base de la verdadera grandeza. Esto que ocurrió ayer, este gesto histórico que tú tienes ahí en algunas cifras, la votación más alta de presidente alguno en todos estos años, el triunfo más grande que pueda recordarse en muchos años, la paz además, millones de personas moviéndose, y aquí no hay hechos de violencia. Todo eso que ocurrió ayer, en resumen, indica el comienzo de una época nueva. Ahora, esa época, ninguna época nace de la nada. Nada nace de la nada, solamente la creación de Dios. Esta época tiene su gestación. La era que comienza ahora en Venezuela tiene un periodo de gestación. Entre otros hechos de ese periodo de gestación, que al menos lleva una década, los grandes cambios históricos nunca ocurren de un año a otro, ¿no? Tienen periodos previos de una década, de 2 décadas, a veces más, en los cuales se va generando como un torrente inevitable en la rueda implacable de la historia. El 4 de febrero de 1992, y quizá a mí no me queda bien decirlo porque yo fui uno de los protagonistas de ese hecho, pero en honor a mis compañeros de armas, como lo dije aquel día, cuando dije ustedes lo hicieron bien por allá, yo asumo la responsabilidad. Ese día, entre muchas otras cosas, se decretó y comenzó el fin, fue el comienzo del fin del pacto de Punto Fijo. Esto que ayer hizo el pueblo. Pero por otra parte, yo lo dije en alguna ocasión, ese día nacieron 2 presidentes. El último del viejo régimen, el último de Punto Fijo, Rafael Caldera, y el primero que aquí está, de un nuevo tiempo, de un nuevo régimen, de una democracia nueva, revitalizada. Dios quiera que sea así, y así va a ser. Incluso cuando salí de la cárcel, una vez me preguntaron mi opinión, creo que fue en Bogotá, sobre el doctor Caldera y su gobierno que estaba apenas comenzando. Y yo dije, como un poema, ¿no? Una especie de poema, dije, el doctor Caldera tiene, claro que yo tenía por dentro la certeza de lo que iba a ser Caldera, de lo que iba a significar Caldera, pero yo decía en Bogotá que el doctor Caldera tenía la ocasión de convertirse o en el último capitán del viejo barco que se hunde, o en el primer capitán del nuevo barco. Claro que me correspondía a mí, por mandato de un pueblo, y parece que de esta pequeña historia ser el primer capitán de la nueva nave. Aquí están mis manos, aquí está mi vista, mi corazón para conducirlo, pero con ustedes. El pueblo venezolano vio en Caldera el cambio y vio en Hugo Chávez de nuevo el cambio. El pueblo venezolano, cuando termine Hugo Chávez su periodo, no se sentirá frustrado como se siente ahora, porque Caldera no hizo el cambio, fue elegido para que lo hiciera, como Hugo Chávez acaba de ser elegido para que lo haga. Estoy seguro que no. Estoy seguro que no, porque hasta la última fibra de mi alma, hasta el último milímetro cuadrado de mi cuerpo, de mi mente, están entregados ya para siempre a un proceso hacia adelante, a un proceso más que de cambio. Yo prefiero hablar de transformación estructural, es decir, yo soy un motor para el cambio. Y ahora que los venezolanos me han llevado a este lugar, es decir, y recuerdo a uno de los maestros, los libros, la ciencia política, un libro maravilloso de política y gobierno, así se llama, de Carl Dodge. Dice Carl Dodge, bueno, que el hombre puede colocarse en el barco, pero si está por allá de carbonero, pues tiene una labor importante, pero quien lleva el timón es el que conduce el barco. Yo he llegado al timón, empujado por un viento favorable, por un viento fresco y nuevo. Ahora estas manos están, repito, para llevar el timón hacia adelante. Yo no tengo pacto con lo viejo. Se me irá la vida si tiene que írseme. Se me irán los días uno tras otro. Pero Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, no tiene marcha atrás. Nosotros vamos hacia adelante y nadie podrá evitar, porque hasta Dios está con esto, no tengo la menor duda, los cambios y las transformaciones que vienen en Venezuela. Presidente, muchísimas gracias y le deseo muchísimo éxito en su gobierno y espero que el pueblo venezolano al final se sienta que valió la pena votar por usted. Que así sea. Pidamos a Dios. Gracias. Gracias. Hugo.
opone a ese veredicto popular, pues ahí está la tesis del doctor Ricardo Convellas, es una de las tesis respetables que el país tiene. En ese caso, el Congreso estaría violando a la misma Constitución Nacional. Estaría el Congreso prácticamente desconociendo la soberanía de un pueblo. Y es cuando entonces habría que acudir, sin duda, a la Corte Suprema de Justicia, pregunta que tú me hacías hace unas semanas atrás, unos días atrás, cuando me entrevistaste, creo que fue la última entrevista como candidato presidencial. Bien, ahora sería interesante, digo yo, es más, comandante, presidente, yo le sugiero, y como le sugería antes cosas, cuando era presidente, ahora también puedo hacerlo en público, del mismo modo que lo hacía antes, que se agoten todos los esfuerzos del consenso, que se agoten todos los esfuerzos de la conciliación, a fin de que no iniciemos un periodo constitucional con una confrontación entre los poderes, de tal modo que tenga que actuar la Corte Suprema de Justicia. Diría yo que una vez que asuma el presidente Hugo Chávez, debería él mismo, si es posible, ponerse a la cabeza de ese consenso, de esa negociación, de ese acuerdo, porque al fin y al cabo la democracia es eso, negociación, consenso. Sí, yo estoy, Alfredo, y te agradezco la sugerencia y estoy obligado a oírla, porque eso que tú dices lo reclama el país. El país reclama seriedad en sus gobernantes. No podemos iniciar un periodo constitucional con una pugna entre poderes. No le conviene al país. Entonces yo, aprovechando tu sugerencia, aprovecho también para hacer un llamado a todos los sectores políticos, a quienes me adversaron en la campaña electoral. Para mí eso pasó ya, parte de la historia. Una campaña insólita, creo que tú la llamabas en los días precedentes. Bueno, pero aquí estamos, ya hay un presente y hay un futuro por delante. Yo he comenzado ayer, por ejemplo, recibí llamadas de algunos partidos políticos que me adversaron, el secretario general de... Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Estamos con el comandante Hugo Chávez Frías, presidente electo de la República de Venezuela. Presidente, usted ha insistido en el tema de la constituyente. Yo diría que durante toda la campaña la constituyente fue el tema principal, entre otros, que propuso el Polo Patriótico. Ahora bien, ya usted ganó las elecciones, el cuadro es otro. Yo pregunto, ¿qué papel va a jugar el Congreso de la República en esa constituyente? Ya que el propio Germán Escarrá, que es la persona que usted ha designado para ocuparse precisamente del tema de la constituyente, anunció que él solicitaría un derecho de palabra para plantear en el Senado el tema de la constituyente. Y el propio Carlos Andrés Pérez también dijo que intervendría en ese debate. Bueno, Alfredo, en primer lugar, buenas noches. Y para mí tiene un significado muy de aquí, ¿no? Estar aquí contigo, ahora como presidente electo. Pero como te lo decía hace unos minutos, igual. Me siento igual que ayer, igual que antier, igual que el escotero. Así con el mismo espíritu y agradeciendo, pues, todos estos espacios de discusión libre que hemos tenido aquí nosotros dos, ¿no? Y que seguiremos teniendo. La constituyente, como tú lo sabes, el país lo sabe, no fue una bandera electoral que Hugo Chávez tomó como eslogan para atraer a la gente, ¿no? La constituyente hace años forma parte de una visión política, de una visión de Estado, de una visión democrática. Ya el 4 de febrero de 1992 traíamos eso como bandera y desde entonces eso tomó calle. Y en la campaña electoral que terminó hace unas horas atrás, pues también ocupó el espacio nacional. En efecto, el senador Germán Escarrá, en la primera sesión del Congreso que se va a instalar el próximo 23 de enero, tiene ya la misión, y con ellos el Polo Patriótico en el Senado y en diputados, de plantear el tema. ¿Por qué? Porque el Congreso que se va a instalar, tú me preguntabas cuál papel va a jugar, ese papel dependerá de muchas cosas. Yo, desde el punto de vista de jefe de Estado, que voy a ser a partir del 2 de febrero, y desde el punto de vista de ciudadano, que seguiré siendo, por supuesto, como cualquiera de ustedes, de los venezolanos, tengo mi visión al respecto. Yo le hago un llamado desde una buena vez a todos los nuevos senadores y diputados
los que fueron reelectos, los nuevos, para que vayan asumiendo sus responsabilidades, que nos olvidemos de los compromisos partidistas, las cosas pequeñas, y pensemos en el país. El país votó ayer de manera masiva, de manera indubitable, por un cambio verdadero. El país reclama cambios, tenemos que darle ese cambio al país. No podemos ahora enredarnos en acuerdos de cúpulas, no, tenemos que ir hacia adelante. Entonces el Congreso, si se instala el 23 de enero, como se va a instalar, el Congreso pudiera incluso asumir un papel protagónico. Ojalá lo haga el nuevo Congreso, porque tú sabes que según la ley del sufragio, el Congreso Nacional puede convocar al referéndum popular. Ellos tienen la misma potestad como uno de los poderes del Estado, igual que el presidente de la República, para convocar el referéndum y preguntarle al país si está de acuerdo o no y bajo qué patrones de directrices con la Asamblea Constituyente. Ese pudiera ser el primer gran papel que juegue el Congreso, el nuevo Congreso Nacional, para poner un ejemplo. Ahora, como yo lo he dicho, si llega ya febrero y yo asumo el gobierno el 2 de febrero y pasan esos primeros días, esas primeras semanas, y yo veo que no hay acuerdo en el Congreso para convocar al referéndum, si comienza esa discusión interminable y no se ve ahí una voluntad firme de hacerlo, entonces el 15 de febrero yo ratifico, ese es un compromiso que no tiene marcha atrás. Yo, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, en Ciudad Bolívar, declararía capital de Venezuela por un día a Ciudad Bolívar para conmemorar los 180 años del Congreso de Angostura, y allí en Consejo de Ministros firmaría yo el decreto presidencial, según mis atribuciones constitucionales, para convocar al referéndum nacional. Bien, después que el presidente en Consejo de Ministros apruebe ese decreto de convocatoria al referendo, aún el Congreso todavía puede hacer lo suyo, puede asumirlo y puede apoyarlo. Y sería en este caso el Congreso y el Poder Ejecutivo quienes estarían actuando conjuntamente. Y en el caso, por ejemplo, que el Congreso no lo asuma. Bien, hay ahí dos escenarios. Lo ideal es que el Congreso, si la respuesta del país es positiva, si el país dice que sí a la pregunta constituyente, el Congreso de Venezuela debe, y eso es lo que dice la más sana teoría y ciencia política, porque ese Congreso se supone que es, o son, o está conformado por representantes del pueblo venezolano. Si ese pueblo que les dio poder de representatividad a esos diputados y senadores, si ese mismo pueblo, de manera contundente, como ayer votó a favor de nuestra opción, de manera contundente dice que sí a la constituyente, el Congreso está obligado, por su misma condición de representante de ese pueblo que es el dueño de la soberanía, el Congreso estaría obligado por el referéndum para activarse en función y ponerse a trabajar de acuerdo con el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado y facilitar el camino a la Asamblea Constituyente. Eso es lo que debe ocurrir en función de la Constitución Nacional, que dice que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejercerá mediante el sufragio. Ahora, si tú me pones el panorama en que el Congreso se ocupé, he conversado con Irene Sáez en los últimos días, bueno, yo les hago un llamado al Partido de Acción Democrática, a los gobernadores, incluso los que me adversaron. Ahora yo no tengo enemigos políticos ni somos adversarios. Ahora hay una nueva realidad, tenemos que gobernar con seriedad al país. Así que yo también tengo mucha fe, además me siento con capacidad de consenso, soy un hombre de diálogo y yo llamo a todos a conversar. Y yo no voy a esperar el 2 de febrero, no. Desde ahora mismo ya hemos iniciado las conversaciones para buscar el consenso y facilitarle a nuestro pueblo el tránsito pacífico, como tiene que ser y como quedó demostrado ayer. Aquí no habrá violencia. Estoy seguro que aquí se impondrá, bueno, la decisión de las mayorías y que el Congreso Nacional, los poderes del Estado Nacional, de los estados regionales, los medios de comunicación social, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, las universidades, Fedecámaras, los trabajadores, todos, yo me siento con capacidad de lograr consenso de mayorías, de buena voluntad, para impulsar ese camino, que es el camino hacia la transformación del país. Bien, ahora, de todos modos, hay cuestiones aquí fundamentales porque son programáticas. El consenso tiene que ser en función del cambio. El país quiere el cambio y así lo demostró. Yo creo que finalmente, en números redondos, Hugo Chávez Frías sacó un 60% y Enrique Salas Romer un 40%. Claro, sumado allí los votos
de Acción Democrática, de COPEI, de Proyecto Venezuela y de otros partidos visibles o invisibles que jugaron un papel determinante en este proceso. Pero lo que queda claro es el cambio. Ahora bien, el consenso tiene que ser para procurar el cambio. Por ejemplo, para acabar con la corrupción del Poder Judicial. Como por ejemplo, para fumigar las aduanas, para sacar de raíz